Buenas tardes, aprendices. Este video está orientado a que ustedes sepan cómo deben desarrollar el proyecto o el documento del proyecto de educación ambiental. Para eso pues yo uso esta guía. Esta guía en su capítulo 3 trae unas 14 preguntas orientadoras con las cuales se van a responder, y en la medida que se respondan van a contribuir al desarrollo del documento del proyecto de educación ambiental y a su vez pues al proyecto de educación ambiental. Entonces, como ejemplo pongo aquí la primera pregunta, esta primera pregunta sobre qué problemática ambiental específica va a actuar el programa a diseñar. Para responder cuando ustedes respondan esta pregunta, le dan solución a lo que se llama la evaluación de la realidad o diagnóstico. Entonces, sobre qué problemática ambiental específica va a actuar el programa y quiénes van a ser los destinatarios, responde a lo llamado evaluación de la realidad, donde se va a identificar el problema ambiental, las necesidades, intereses y recursos destinatarios y una solución técnica a esa problemática ambiental. Si yo contesto la siguiente pregunta, ¿por qué creemos que es necesario el proyecto?, voy a dar respuesta a lo que llama la justificación del proyecto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué es necesario ese proyecto? ¿O por qué es necesario realizar una actividad de esta educación, además de la parte técnica para solucionar la problemática ambiental? Como esta guía no está enfocada a las actividades que venimos haciendo, sino es un poco general, hay un pequeño texto que yo hice para que ustedes se orienten. Entonces, en este pequeño texto, ¿sí? En este pequeño texto, ¿sí?, está lo mismo que está en esa guía, pero entonces un poquito explicado por parte de mí con ejemplos. Sobre la primera pregunta que dice sobre qué problemática ambiental específica va a actuar y quiénes van a ser los destinatarios, ¿sí?, que responde a la evaluación de la realidad o lo que llamo diagnóstico, ¿sí?, para la identificación del problema ambiental, ¿qué les digo? Aquí deberá realizar una pequeña descripción de la problemática identificada en la sede de Aguascalientes del SENA y colocar el árbol de problemas, el árbol de soluciones y la selección de alternativa al proyecto como se muestra a continuación. Entonces, para la solución de la problemática se usó la metodología de árbol de problemas, donde está el árbol de causas, ¿sí?, el árbol de problemas, está el árbol de soluciones y están las alternativas de solución. Para este problema, que es de escasez de recursos hídricos en la subcuenca río Tarra, se encontraron diferentes soluciones, pero la que se seleccionó aquí en este caso fue una reforestación. Entonces, mi proyecto de educación ambiental tiene que estar enfocado, ¿sí?, a capacitarlos en educación ambiental orientada a lo que es la reforestación, además de unos conceptos técnicos relacionados con lo que es reforestar. Entonces, esa es la primera, de la primera parte del documento, la identificación del problema. Ya después iría a la identificación de necesidades, intereses y recursos y posibilidades de los destinatarios. Para esto, pues es una encuesta o un diagnóstico participativo, pues que no hicimos y no vamos a hacer, entonces no la contestan. Pero sí van a contestar esta, la identificación de las soluciones técnicas. Aquí se describe la alternativa de solución técnica seleccionada, que para este caso fue proyectos productivos de tipo agroforestal. Entonces, básicamente, a nivel técnico aquí fue proyectos productivos de tipo agroforestal. En el ejemplo que veníamos haciendo en clase, ¿sí?, que en este caso esta primera hoja sería la portada, la segunda hoja ya está lo que estamos trabajando en clase. Estamos hablando de un problema de mala separación de residuos sólidos en el SEA de Aguascalientes, ¿sí?, y que básicamente se encontraron como solución un proyecto de reciclaje de residuos plásticos como alternativa técnica y una campaña obviamente de capacitación, pero tiene que estar enfocado a este proyecto de reciclaje. En las soluciones técnicas, pues se dio, ¿sí?, un proyecto de reciclaje, pero entonces en este caso lo enfocamos a elaborar puntos de reciclaje y contenedores hechos de material plástico reciclado, como alternativa de solución a esa problemática del mal manejo de los residuos, porque de pronto el volumen no alcanza. Aquí había una causa que decía no se cuantifican, muy poca capacidad de los contenedores, entonces se da respuesta a esas causas de ese problema. Si seguimos en esa orientación, entonces ustedes se van a enfocar en el texto que yo les doy, en el pequeño texto a desarrollar numeral por numeral. Entonces el numeral 2 que iría, justificación. ¿Por qué creemos que es necesario este proyecto? Entonces lo tienen que justificar ustedes. Aquí ustedes tienen que justificarlo técnicamente, socialmente, ambientalmente y económicamente.
En el caso de que estábamos haciendo en clase, tendría que ser la justificación técnica ambiental del proyecto. Entonces, como es manejo de los residuos sólidos, técnicamente uno dice, no, pues que la descomposición de los plásticos genera cambio climático. Socialmente, pues le reduce no la presión al botadero, al relleno sanitario. Técnicamente, lo que la solución es técnicamente es porque pues el reciclaje es una solución técnica el reciclaje, el plástico se puede reciclar de manera técnica. Una solución económica de pronto puede llegar a reducir el pago que uno hace a la empresa de servicios públicos por la cantidad de residuos, o en este caso puede venderse reciclaje si fuera una opción, ¿no? Y tener económicamente un recurso. Entonces tienen que justificarlo de acuerdo como se les explicó acá, ¿sí? Los objetivos. Entonces aquí también están los objetivos. Deben responder a qué pregunta, qué queremos conseguir. Cuando respondan esta pregunta ya estamos hablando del objetivo. Sin embargo, la orientación que yo les doy dice, objetivo general, se toma el árbol de soluciones, en este caso, de ejemplo, sería mantenimiento del recurso hídrico. Si yo voy acá al árbol de soluciones y mi objetivo sería el mantenimiento del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque el problema era escasez del recurso hídrico. Cuando lo pasamos a positivo, queda como objetivo, dice mantenimiento del recurso hídrico. En este caso, irían ustedes al árbol de problemas del manejo de los residuos sólidos o el tema que les voy a asignar y miraríamos cómo quedó. Entonces, ¿cómo quedó el objetivo? Buena separación de los residuos. Quedó como buena separación de los residuos. Buena separación de los residuos. Entonces, el objetivo sería aquí, del manejo de los residuos sólidos, sería una adecuada separación de los residuos. A nivel de específicos, objetivos específicos son las acciones que vamos a desarrollar, Aquí en el texto que yo les van a guiarse a que dice objetivos específicos, se deben colocar las actividades que se van a realizar para alcanzar el objetivo general. En este caso, como estamos hablando de un proyecto de reforestación, dijimos que vamos a capacitar a las personas, establecer el componente forestal y establecer el componente agrícola, que es una alternativa agroforestal. Para el caso del manejo de los residuos, ¿sí?, tendríamos que mirar qué objetivos. Entonces, capacitar el manejo adecuado de los residuos, reciclar adecuadamente el plástico, planear una ruta de recolección del plástico. El siguiente numeral que deben realizar son los contenidos, respondiendo a la pregunta ¿qué queremos transmitir? ¿Qué queremos transmitir a nivel conceptual? Entonces, ¿qué conceptos? ¿Qué queremos transmitir a nivel de procedimientos? ¿Qué procedimientos? Entonces, ejemplo, procedimiento de siembra de árboles, actitudinal, ¿qué actitudes y valores ambientales? Lo mismo va a ser, ¿sí?, en el caso del tema que yo les asigne. Entonces, ¿qué contenidos tendría en cuanto al manejo de los residuos? ¿Qué es un residuo? ¿Qué es reciclaje? ¿Qué procedimiento? Acciones para reciclaje del plástico, actitudinales, entonces valores ambientales, sostenibilidad ambiental, respeto por el medio ambiente, corresponsabilidad por los daños causados al medio ambiente. Entonces van desarrollando sucesivamente, ¿sí?, con esta guía van desarrollando allá el proyecto de educación ambiental con la problemática, de acuerdo a la problemática asignada. Para la metodología, entonces, siguiente numeral sería metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es la pregunta. Entonces tienen que colocar acá tipos de actividades, las actividades que van a realizar para ejecutar su proyecto. Se me olvidaba aquí, en la parte procedimental, en los contenidos que vamos también acá a transmitir, debe quedar lo de senderismo. Acuérdense que entonces aquí vamos a hacer una acción que vamos a hacer un sendero, ¿sí?, sendero interpretativo, o en este caso como un recorrido por los puntos de recolección de los residuos sólidos. Va a quedar un recorrido guiado o autoguiado. El autoguiado, acuérdense que es el que yo le entrego la información en folletos o una información orientativa a la persona y hace su recorrido, o puede ser un recorrido guiado o un sendero, ¿sí?, donde yo pueda identificar esa problemática y pueda, pues en este caso, como sensibilizarme visualmente
de cuál es el desarrollo de esa problemática ahí en el centro de formación, ¿sí? Entonces, en este caso sería un recorrido guiado, pero pues si hay una problemática sobre degradación de suelos, pues yo voy a mirar las áreas degradadas, un recorrido por las áreas degradadas, un recorrido sí, donde yo pueda identificar esa problemática y sensibilizarme frente a esa problemática. Si seguimos aquí con la guía, dice metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí se colocan las actividades a realizar para ejecutar todo el proyecto de educación ambiental. Entonces, algunas herramientas útiles para conseguir los objetivos planteados en proyectos de educación ambiental son. Entonces, básicamente aquí, una herramienta útil va a ser el sendero, ¿no? O el recorrido guiado, pero pues pueden haber charlas, interpretación del patrimonio, excursiones y visitas, expresiones artísticas, exposiciones, exhibiciones. Todas estas son estrategias de tipo didáctico, ¿no? También hay técnicas de dinámica de grupos y juegos. Ustedes establecen cómo van a hacer ese proceso de educación ambiental. Entonces va a ser una charla, esta charla va a estar orientada hacia estos temas, va a ser para todas las fichas de la sede, va a ser solamente para las señoras de la cocina o va a ser solamente para las personas que hacen, las que vamos por punto de separación y se hace de pronto una pequeña charla informativa, ¿sí? Y por medio de qué dinámica, por medio de una presentación, por medio de una simulación, por medio de una sensibilización, ¿sí? Entonces, ustedes escriben qué es lo que van a hacer en el proyecto de educación ambiental. Si es una charla, a dónde la van a hacer, cómo la van a hacer, ¿sí? Qué tipo de formación de pronto van a transmitir, aunque no tanto eso, sino las actividades. Díganme las actividades, ¿sí? Vamos a hacer 7, 8 actividades. También en la parte de reciclaje, entonces aquí en la parte de reciclaje iría pues cuántas actividades voy a hacer de reciclaje, entonces voy a hacer una actividad de reciclaje, dos actividades de reciclaje, una de reciclaje de plástico, además de eso pues quiero también a tocar un poquito el tema de reciclaje del papel, entonces lo colocan ahí. Entonces si siguen respondiendo la pregunta 6, temporización, ¿cuándo vamos a llevar a cabo el programa? ¿Cuánto tiempo necesitaremos para su desarrollo? Entonces yo les coloco acá que tienen que elaborar un cronograma estilo diagrama de Gantt. ¿Cómo es? Como está aquí en el ejemplo. Las actividades que me colocaron acá arriba, si me colocaron 7 actividades, las 7 actividades que van a hacer y le colocan fecha, ¿sí? En este caso no mensual, sino pues si es durante el siguiente mes, fecha cada 15 días, cada 8 días, ¿sí? De que el cronograma sea, semanal o quincenal. Numeral 7, recursos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar a nivel de recurso humano? Entonces, se trata de que coloquen el equipo técnico, ¿sí? Son ustedes y 2 compañeros más, ¿sí? Recursos materiales, entonces, en cuanto a infraestructura, aulas, alojamientos, si se necesitan, el material inventariable, sillas, mesas, el material fungible, consumible, que se habla de lo que es papel, cartulina, ¿sí? Entonces, van colocando, ya en el documento que ustedes van estructurando, van colocando qué es lo que necesitan. El 8, numeral 8, difusión, ¿cómo lo vamos a difundir? Entonces, ¿de qué manera? Entonces puede ser a nivel interpersonal, por medio de una conversación, entrevistas, diálogos, seminarios, bueno, ¿sí? La comunicación del medio, entonces es la que se realiza de forma personal relativamente privada, ¿sí? Entonces puede ser por teléfono, por correo, entonces puedo hacer la difusión de este proceso de educación ambiental por medio de conversatorios, voy a hacer una charla, entonces, o los voy a llamar, o les voy a enviar un WhatsApp, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la difusión de mi programa o proyecto de educación ambiental? Entonces hay diferentes tipos de comunicación, escogen una, la que ustedes de pronto sea más pertinente para este proyecto de educación ambiental y la desarrollan. Entonces describen un poquito ahí el contexto. En el 9 el presupuesto lo mismo, entonces colocan acá el presupuesto, cuánto es el personal, cuánto es la infraestructura, cuánto es los materiales. Y así sucesivamente finalizamos en este caso con la evaluación, ¿sí? Con numeral 10, son 10 numerales. La evaluación, escogen el tipo de evaluación, autoevaluación, ellos mismos, entre pares, entre aprendices, heteroevaluación, yo evalúo, que soy el que hago la charla, y en qué momento va a ser la evaluación, si hay una evaluación inicial, una de saberes previos, una en el proceso o una en la posterioridad. Entonces con eso ya terminarían ustedes el documento y el proyecto de educación ambiental. Acuérdense que para la parte del senderismo yo les voy a enviar una imagen de la sede de Aguascalientes para que hagan el recorrido, ¿sí? Como en la imagen que vimos del Parque Arví.
Entonces no sería más, espero que este video